Cuando ocurren los pensamientos acerca de qué pasaría si se cancelara el TLC, como ha amenazado el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y como no deja de ser un escenario posible, simplemente hay que recordar, en medio de la negociación, el anuncio, por ejemplo, del retiro del programa DACA. Cuando se instalan esas ideas, una de las que surge al mismo tiempo es, ¿y cuál sería el plan B en caso de que esto ocurriera? Y el plan B para muchos es una apuesta que podría dirigirse hacia China. Pero la pregunta es si realmente China puede ser viable como plan B para tratar de diversificar el comercio del país y poder sustituir los efectos que pudiera causar la finalización del Tratado de Libre Comercio. El presidente Peña Nieto realizó una gira esta semana a China y en el Senado se estudia la posibilidad o la viabilidad de celebrar acuerdos comerciales de reducciones arancelarias, de apertura comercial con los BRICS, entre ellos China, pero no deja de haber un montón de interrogantes sobre cómo, de qué forma y cuáles son o serían en términos reales los obstáculos para poder alcanzar los mercados asiáticos. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñeme, vamos a ver unos datos de contexto, algunas de las cosas que ocurrieron allá en China durante la visita del presidente Peña Nieto, para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy, no sin antes dejarle mi Twitter, ahí me puede mandar sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas, José Buendía MX. China, desde hace algunas décadas, se globaliza a marchas forzadas como gran potencia del siglo XXI. A partir de 2016, el Producto Interno Bruto chino se aproxima al norteamericano y para 2030 podría doblarlo. Es en este país, con régimen comunista y economía de mercado, es donde muchos mexicanos ponen la mirada cuando se preguntan por un plan B para el país en caso de que se cancelara el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. El presidente Enrique Peña Nieto viajó esta semana a China para participar en un diálogo de economías emergentes y países en desarrollo que se celebra a invitación del presidente de China en el marco de la 9ª cumbre de países BRICS, mientras en México se celebraba la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. BRICS es el acrónimo del grupo conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El tema central de la cumbre, bajo la presidencia china, fue una asociación más fuerte para un futuro más brillante. Peña Nieto sostuvo su 7º encuentro con el mandatario de China, Xi Jinping. Además, se reunió con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y celebró encuentros de promoción económica y visitó la sede del grupo Alibaba en la ciudad Hangzhou con el objetivo de buscar mayores relaciones comerciales. Antes de viajar a la cumbre de los BRICS, el mandatario dijo que México asiste como país invitado en reconocimiento a la importancia de la economía mexicana en el mundo y a su éxito en su proceso de transformación. México ve un aliado comercial en China frente a las amenazas de Donald Trump de cancelar la participación de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio. Manuel Valencia, director de la carrera de Negocios Internacionales del Tecnológico de Monterrey, dijo que hay un plan B del gobierno mexicano. Está reforzando toda la relación con los países de la región Asia-Pacífico. Japón es un aliado y China es un gran contrapeso ante una eventual salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. En el marco de la visita, en el Senado, se aprobó que la Secretaría de Economía presente un informe sobre los alcances y beneficios comerciales que conllevaría tener tratados de libre comercio con China, India y Brasil. China es el segundo proveedor de México luego de Estados Unidos, pues en 2016 las exportaciones de productos chinos a México alcanzaron 33.775 millones de dólares, pero las exportaciones de México a China solo llegaron a 3.473 millones de dólares. No obstante, el déficit de México reportado en 2016 fue uno de los menores de los últimos 6 años. Vamos con la opinión encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de un tema que ha sido importante esta semana y se trata de la visita del presidente Peña Nieto a China. ¿Y por qué es importante?
Bueno, porque justamente, y aquí ahorita que salude a Paco Moreno, verá que no me dejará mentir, en política casi nunca hay casualidades. Resulta que este viaje se produce casi al mismo tiempo de otros dos hechos. Uno, la negociación, la segunda ronda de negociaciones del TLC acá en la Ciudad de México con Estados Unidos y Canadá, y el martes el anuncio del presidente Trump sobre la eliminación o sobre la cancelación del programa DACA. Estos tres hechos que parecieran separados quizá pueden tener algo en común, y lo que tienen en común es que en la negociación o en el marco de la negociación del TLC ha estado pendiente la amenaza de que pudiera ser cancelado o que los tres países no llegaron a un acuerdo. Y en ese sentido, la pregunta que todo el mundo se hace es, como veía en el reportaje, si China y otros mercados, sobre todo los de los países emergentes o los anteriores países emergentes, los BRICS, serían una alternativa viable para poder compensar lo que significaría el que se modificara el principal marco de las regulaciones comerciales del país. Vamos a estarle este tema, es un tema importante, y es un tema importante porque tiene que ver justo con el rumbo que pueda tomar este país. Paco Moreno, un placer como siempre. Pepe. Espero que no haya dicho ninguna infidencia. Al contrario, me parece que estás relatando lo que a ti y a mí nos sucedió, y Adolfo podría avalar. En política no hay una sola cuestión que no esté planeada. Es decir, estas llamadas coincidencias de momento obedecen a una estrategia en donde el gobierno de Estados Unidos, la parte ejecutiva, está moviendo sus piezas, en donde México establece una relación con otros países que pueden ser, dentro del marco de la globalización, las opciones alternativas que tengamos. En mi opinión, no estamos ante la negociación o renegociación de un tratado de libre comercio. Estamos adecuando nuestra realidad a una posible realidad de ellos. Yo me pregunto, ¿qué van a hacer los Estados Unidos si tienen menos mano de obra como la mexicana? Van a tener que encarecer la mano de obra de ellos. ¿Qué vamos a hacer si ellos no están consumiendo los productos que salen de nosotros? Principio de automóviles, por ejemplo. Pues voltear a ver a otros mercados. China potencialmente puede ser un extraordinario socio comercial. Ahondando en el asunto, ¿por qué no fijamos nuestra vista en los próximos 10 años y hacemos historia en lugar de estar repitiendo historias pasadas? Tenemos la capacidad, tenemos a los negociadores. El posicionamiento del doctor Luis Videgaray ha sido extraordinario. El posicionamiento de Ildefonso Guajardo. ¿Por qué? Porque tienen un líder. Y del otro lado están las cosas complicadas, porque tanto la Cámara de Senadores de los Estados Unidos como la Cámara de Representantes están llevando con mayor suavidad la propensión al escándalo que hace el presidente Fox. Retomo una de tus afirmaciones, una de tus aseveraciones, Paco, para llevarla con Adolfo. Adolfo Laborde, como siempre, un placer tenerte. Gracias. Eres de los que ha venido aquí desde hace ya mucho tiempo, antes de que te anden buscando ahí en todos los medios, los de la competencia y no tan competencia. Me da mucho gusto, que Gracias. Bueno. Pero en cualquier caso, déjame retomar una afirmación que dice Paco, a ver si tú estás de acuerdo, porque me parece que es el centro de la discusión que hoy me gustaría tener con ustedes. Y dice Paco, a propósito de las vicisitudes que está habiendo alrededor de la renegociación del TLC, China puede ser potencialmente un enorme o un gran o un excelente, ahí estoy cambiando alguna palabra, socio comercial de México. ¿Realmente sí puede ser ese potencial socio comercial? Mira, podemos jugar esta estrategia en dos bandas. Me parece que sí puede ser un buen socio comercial, siempre y cuando exista una participación del Estado desde una perspectiva diferente. Lo comentábamos en términos teóricos, a esto se le llama un cambio de paradigma. Tendríamos que pasar de un Estado neoliberal a un Estado racional con cortes neomercantilistas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado asuma, controle el comercio exterior y evite caer en déficits profundos como los que tenemos con China. Con China tenemos un déficit con 64,000 millones de dólares aproximadamente. A ver, te la digo, las exportaciones chinas a México en 2016, 33,775 millones de dólares. Las importaciones, 3,475. Ahí está.
hay un déficit y ese déficit ante un eventual tratado de libre comercio se puede agravar y eso pues generar una serie de disfunciones en materia de política económica y en materia de pues afectar directamente a las empresas o a las industrias que de alguna manera van a recibir ese impacto. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, con Japón, cito el caso de Japón, es bien interesante. Con Japón tenemos un acuerdo de asociación económica en donde, si bien es cierto, hay un proceso de desgravación arancelaria, hay cuotas y esas cuotas las estuvieron tratando de manejar los japoneses para evitar que hubiera estos impactos negativos. Entonces, con China me parece que sí podríamos llegar a una asociación económica en una banda y por otra banda jugar como una estrategia geopolítica en donde los norteamericanos se darán cuenta que no estamos solos y que podemos gravitar en otra órbita de influencia. Bueno, creo que ya puso las coordenadas de la discusión en este momento Adolfo Labor en la mesa y déjame ir por la primera banda, vamos a tocar las dos. Pero la primera es digamos, un cambio de visión. No solamente son cambios en las reglas del juego del comercio internacional, sino un cambio de visión que implica incluso la postura del Estado frente a las relaciones comerciales. Y la pregunta aquí sería, a ver, lo primero, esto, si estuvieras de acuerdo con lo que dice Adolfo, pues lo primero es el gobierno mexicano o los últimos gobiernos mexicanos tendrían que abandonar un poco el paradigma neoliberal que han sostenido tanto priistas como panistas, que han entendido el comercio más como una especie de eso, de apertura y de libertad de comercio para meterse o incorporar un factor ¿y el Estado cómo juega aquí? ¿Entra regular o no entra regular? Y la pregunta es si vamos a poder, si la élite mexicana puede hacer ese cambio mental. No es que la élite mexicana pueda, es que debe. Nosotros nos debemos de adecuar al mundo, no el mundo a nosotros. Recordemos, llegamos un poco de historia y coincido mucho con lo que dice Adolfo. Hace muchos años, las capitales de comercio a lo mejor eran España y Milán, posteriormente se desarrollaban en Holanda, finalmente caen a los mercados en los Estados Unidos. Tendríamos que encontrar cuál será la próxima capital del comercio mundial y tendríamos que adelantarnos, tenemos que adecuar las políticas públicas de la nación con una visión a largo plazo. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones ya son globales y pongo un ejemplo. Cuando nosotros éramos jóvenes, hace algunos lustros, así es, teníamos simple y sencillamente el teléfono de nuestra casa marcado con una dirección. Hoy los teléfonos de las nuevas generaciones son teléfonos virtuales que están en una nube a la que nosotros nos tenemos que acoplar. Nuestro pensamiento, más que neoliberal o más que estatal, por así decirlo, tiene que ser global y todos tenemos que entender. Queremos un México fuerte, adecuémonos. Menos partidos políticos, menos ideología, más pensamiento hacia la satisfacción del país. ¿Tú lo ves? O sea, ¿ves a los partidos mayoritarios y al gobierno o a los sucesivos gobiernos que traemos dispuestos a vivir, y voy a usar las palabras de Paco, a tener la capacidad de adaptarse a los cambios o los ves muy atorados? No, me parece que tenemos que transitar hacia esa discusión. No tenemos que dejar de tener una visión aldeana, por ponerlo en términos muy elementales, una visión de que lo que pasa en México es lo que pasa en México y no pasa nada en el mundo. Hay una afectación, hay una interdependencia, nos guste o no. El Tratado de Libre Comercio en Norteamérica es un ejemplo clarísimo en donde la interdependencia afecta no solamente el destino económico, sino ahora el destino político del país. Entonces yo creo que sí nos tenemos que adecuar, tenemos que modernizarnos, tenemos que internacionalizarnos. A ver, y eso, pero fíjate el giro, o sea, el giro que puede significar el planteamiento que traes y en el que parecen haber coincidido. Y estoy de acuerdo con a ver, sí, pero es un poco planteamientos de incorporaciones proteccionistas. No tanto, no tanto. Me parece la regulación por parte del Estado. Es un tema pragmático. Mira, Pepe, yo creo que... Ahora tenemos que abordar sobre ese tema. Déjame que termine la idea. Yo creo que, estoy convencido que no podemos dejar las libres fuerzas del mercado. Tiene que haber una regulación y esa regulación no renuncia al libre comercio. El libre comercio existe ahí.
sí tienes que tomar en cuenta el proteger la industria nacional, los empleos nacionales, como lo están haciendo otros trabajadores en el mundo, como lo están haciendo otros sindicatos, como es el planteamiento de Estados Unidos. No estoy diciendo que repliquemos el planteamiento de Estados Unidos, pero las tendencias globales, por lo menos en Estados Unidos, van hacia allá. Entonces hay que jugar en un término de reciprocidad, y esa reciprocidad es defender los intereses nacionales en términos de proteger la industria instalada. O sea, proteccionismo como el gobierno de Trump sí, locuras como Trump no. ¿Ese es un poco el planteamiento? Va por ahí. Apoyo sin lo renunciar. dicho por Adolfo. Vienes Pragmáticamente. A ver, explícanos el tema del pragmatismo ahí. Seamos un país pragmáticos, adecuando a México a una visión global con un sentido nacionalista. Queremos entrar a la competencia del mundo, vayamos a la velocidad del mundo. Queremos quedarnos rezagados, apoyemos a las plutocracias. Si las plutocracias de este país no están en disposición de que nosotros podamos comerciar con los BRICS o con los europeos o con el resto del mundo, es por intereses personales. Y nosotros le tenemos que apostar al interés colectivo. Tenemos que diversificar nuestro mercado para que nuestra oferta vaya de acuerdo a la demanda del globo, no solamente a la demanda de los norteamericanos. ¿Plutocracias te refieres, digamos, a los monopolios económicos? Exacto. O a las plutocracias políticas? A ambos. A las dos. Pero tendremos que empezar por reconocer algo. No pueden existir una sin la otra. Van de la mano. Absolutamente. Las dos tienen a sus propios ideólogos dentro de los partidos políticos, y los partidos políticos encuentran parte de su razón de ser en este momento, digamos, de alianzas nacionalistas que van cubiertas de proteccionismo individual. Estamos hablando de China, es realmente el plan B que pueda tener México en caso de que se cancelara el TLC, o incluso como una estrategia de diversificación de sus relaciones comerciales, algo de lo que ha venido hablando desde hace mucho y muy poco ha hecho al respecto ninguno de los gobiernos anteriores, ni panistas ni priistas. Estamos hablando con Paco Moreno, abogado catedrático de la UNAM, con Adolfo Laborde, como siempre, ahora en la Anáhuac, profesor investigador de la Anáhuac, y voy contigo. Muy bien. Tú ponías una pista, y la pista que decías, la segunda pista era: tenemos que decirle a Estados Unidos, no estamos solos. Sí. Es decir, tratar, digamos, de abrirte márgenes de maniobra o de acción a partir de abrir relaciones con otros. Pero hay una cosa que quiero poner sobre la mesa junto a tu aseveración, que es, a ver, hace 100 años que nuestro principal socio comercial, y en proporciones más o menos similares, en magnitudes comparables, es Estados Unidos. Sí. ¿Se puede cambiar eso, digamos, en 2 días? No, si no hemos podido, vaya, ni con gobierno revolucionario, ni periodistas, ni panistas, con ninguno. Bueno, ahora hasta vamos a ver juntarse a un pulpo con un burro, panistas y periodistas. Todo puede suceder, ¿eh? Si llegaran Frankenstein avanza. La pregunta sería si eso llegara al poder, ¿podría cambiar, ¿no?, las relaciones comerciales, incluso con Estados Unidos? Mira, debe de haber una planeación, una ruta crítica progresiva, real, para poder hacer eco en este discurso de la diversificación de las relaciones económicas de México. Nos agarró con los dedos en la puerta esto, nadie pensaba hasta que... ¿En la hamaca? Sí, estábamos muy bien, ¿no? Que sigan las relaciones. El hecho de irse a otras áreas geográficas implica pues esfuerzo, capital, capacitación, todo lo que sabemos en términos de penetración de mercados. Sin embargo, bueno, pues ya está ahí y sabemos que somos vulnerables, y esa vulnerabilidad nos tiene que abrir esa estrategia y echarla a andar, porque tenemos las instituciones, tenemos la experiencia, y México ya creo, como tú comentaste, una plataforma de negociadores de altísimo nivel que nos puede ayudar a generar esto. ¿Qué hay que hacer? Pues política pública, hay recursos, tenemos universidades, tenemos excelentes estudiantes en México que nos pueden ayudar a esa diversificación. ¿Que va a ser difícil? Sí va a ser difícil. ¿Por qué el término geopolítico puede estar antes que el término económico? El término económico hay vulnerabilidad, lo comenté, así da cuenta el estudio del Senado que les comenté, se acaba de publicar, si es viable o no viable y por qué debemos o por qué no debemos firmar un acuerdo de libre comercio con China. Pero en términos geopolíticos está el ejemplo del perro que les comenté. Si tú a un perro le pegas y el perro no te hace nada, le vas a seguir pegando al perro. Si el perro se voltea, te gruñe y te muerde,
vuélvele a pegar a ese perro. No le vas a pegar. Entonces, la diplomacia, perdón por este tipo de ejemplo ordinario, pero la diplomacia tiene que funcionar así. Ahora, tú dices geopolítica y yo voy a descender de la geopolítica internacional a la política local y te diría, el 18 pasa por el planteamiento que los partidos, que los distintos partidos puedan tener sobre esto. ¿O por no? supuesto. ¿O no va sí, por ahí, Pepe. Paco? ¿O va a ser corrupción, inseguridad? ¿O tú crees que alguno Pepe, nos puede decir, a ver, este es el cambio de modelo? Estamos viviendo cosas tan fenomenalmente claras que Kafka se confundiría. Hoy estamos viendo la matización de la ideología de los conservadores y los liberales con un propósito unitario que es la obtención del poder. No estamos viendo ningún tipo de cuestión, digámosle, decente. Son pragmáticos. Si no están juntos, no ganan. ¿Qué tenemos que hacer por la obtención del poder? Adecuarnos. Yo me pregunto, buscando la analogía de Adolfo, ¿qué va a resultar de la cruza de un burro y un pulpo? Va a ser una masa amorfa. No van a estar viendo ideología, van a estar viendo objetivos o intereses. Y lo pongo de otra manera. La película del Kung Fu Panda, de Walt Disney, tiene algo sensacional, porque dice en una de sus lecciones asiáticas, por ejemplo, si tú ves a un tigre echado, ¿lo pateas? No. Y si ves a un pequeño panda, ¿lo pateas? No. Pero ambos, por razones distintas. Al tigre, porque te muerde. Al panda, porque te da lástima. En ambos casos, tienes que tener la audacia para poder interrelacionarte con ellos. Política de Kung Fu Panda. Adecuemos la realidad nacional, no para que nos saque los dientes el perro, para que nos muerde el tigre o para que chille el panda, sino para que a nosotros nos vaya A bien. ver, pragmatismo, Sí, señor. distintas razones, distintas respuestas, Sí, señor. distintas estrategias, y en ese mismo contexto te digo, cómo bajamos, digamos, es bonito pensar en términos Sí. de, bueno, pues ahí puede estar la opción B, en un momento que hasta la necesitas para mitigar la angustia que puede Claro. generar, ¿no?, una transformación de esa naturaleza. Pero realmente, ¿por dónde es? Porque sí hay dificultades para por ejemplo, para exportar a China. No, claro. En términos reales. No, en términos reales. Realistas. Te lo dije. Yo Realistas. estuve el año pasado haciendo una estancia de investigación y me fui a entrevistar a un montón de empresarios mexicanos que viven allá. ¿Cuál es el problema? La burocracia. ¿Qué tendríamos que estar jugando en esta banda? Burocracia geopolítica? allá o acá. Allá. Y los formas, la tradición, la complejidad del país, porque es un país muy complejo, la distribución, etcétera. ¿Qué tendríamos que hacer para jugar esa opción viable de la diversificación con China? Número uno, utilizar la relación política de alto nivel para que los chinos dejen de ser burócratas. Abrir más el mercado chino a México, por ejemplo. Ese sería un gesto muy bueno y que podría dar pauta a una negociación, a un acuerdo de asociación económica como el que planteo, en donde no vamos a intervenir en lo esencial del libre comercio, pero sí ir o transitar hacia una profundización comercial. Valor agregado. Los chinos, ahora que acaba de estar el presidente esta semana, una de las visitas que hizo importantes fue a la fábrica esta, se llama Jalibab, ¿no? Sí. Sobre... Alibaba. Alibaba. Sí. Y no se llevaron a Bejarano, pues si no serían 40. Y no se llevaron nadie de la comitiva, ¿eh? No iban allá. Todos se salvaron. Pero bueno, regresando al punto, a ver, lo que están diciendo es una empresa informática y dicen, sí hay oportunidades, pero necesitas valor agregado, además del término de burócratas, ¿qué les vamos a vender? Porque mira las cifras no son nada halagüeñas, ¿eh? Pepe, necesitamos audacia, necesitamos movernos, necesitamos estar presentes en los mercados asiáticos, presentes en los mercados europeos, necesitamos movilizar a una diplomacia más agresiva. Hoy, lo que está haciendo la Cancillería mexicana es ponerse al frente nuevamente de los intereses nacionales. Tenemos que ser audaces, tenemos que hacer un poco a un lado los miedos, los temores, atrevernos. Tenemos que hacer que México, así como Adolfo, tú y yo,
Algún día tuvimos que entrarle a la cibernética con la que no fuimos educados desde un principio, y hoy, bueno, pues tú eres casi un genio cibernético. ¿Cómo no? Lo que tenemos que hacer es adecuarnos, sin miedo. Tenemos que ir al Congreso, tenemos que ir al Senado, tenemos que anteponer los intereses personales y vamos a lanzarnos a la conquista de ese mercado. ¿Por qué no? Ve las economías de Tailandia. Déjame antes de que vamos a hablar en esta recta final sobre, bueno, y si fuera el plan B China, bueno, ¿y qué se necesitaría? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? De entrada, para tratar de comenzar a revertir ese enorme déficit comercial que nosotros tenemos con ellos. Ellos exportan muchísimo más de lo que nosotros les enviamos a ellos. Adolfo Laborde, profesor investigador de la Anáhuac. Tú que estuviste ahí, que 6 meses, ¿no? 6 meses. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos comenzar a hacer para abrir esos mercados? Agilizar el comercio, y eso tiene que ver con una decisión política de ellos. Hay que recordar cuáles son las características de su sistema político. ¿Eso pasa por firmar un tratado de libre comercio con ellos o no? No, primero, antes de eso hay que pedir agilidad y después empezar a ver qué vamos a firmar, si un tratado de libre comercio o un acuerdo de cuotas vía asociación económica. Mientras tanto, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Uno, generar toda esa plataforma burocrática y de política pública para ello. Necesitamos recursos. Necesitamos acompañar al empresariado a través de gestores económicos, de gestores que sepan de la realidad, de la historia, de los estilos de negociación. Si se puede contratar a estudiantes chinos que estuvieron en México, mejor. Hay que hacerlos unos aliados. Claro. Ese capital humano es fundamental, porque si no nos vamos a negociar con ciegos. Entonces, me parece que eso se debería de hacer. Existe ProMéxico, tiene muy buenos programas. Hay que darle oportunidad al Bancomext nuevamente que regrese en su labor de promoción y de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, tener esquemas de coinversión, de capital, de joint ventures que se les llaman, entre chinos y mexicanos, pero ahí vamos a ir al 50 al 50 para que no haya una gandalla de ninguna de las dos partes y transitar de un esquema solamente de que comerciemos lo que queramos a un tema de demanda y oferta exportable. ¿Cómo la veo? O sea, y además con eso, habría que hacer el giro mental de digamos, un papel mucho más activo del Estado en términos de regulación del propio comercio. ¿Tú crees que hacia allá va, gane quien gane el 18? El momento en el que estamos viviendo, México demanda un acuerdo de unidad apartidista, buscando los intereses de los empresarios, los negociadores, tutelado por el gobierno, para abrir nuevos mercados en condiciones preferenciales. Pero en esa lógica, en la lógica de el Estado toma un protagonismo que había cedido, ¿no? Y levanta, digamos, criterios proteccionistas. Vamos a Bancomext, vamos a ProMéxico, vamos a poner a trabajar los consulados comerciales, vamos a abrir el mercado. Hay que ofertar lo que estamos haciendo en México y no esperar a que vengan por él. Tiene que haber un gran acuerdo en el Senado de la República con los dueños del dinero, los empresarios, los industriales. Vamos a hacerlo por México juntos, con un enorme espíritu nacionalista que no pase por berrinches inmobiliarios, pero que sí vaya mucho más allá de la trascendencia de los próximos 50 años. Lo que logremos en los próximos 5 años o 10 años será la historia para los próximos 50 años de estos mexicanos. ¿Qué nos vamos a atrever a hacer? ¿De la mano de quién nos vamos a tomar? Ahora, el único problema es que, y eso seguro tú lo viste en China, nosotros estamos, digamos que en ese momento de arrancar, como tú dices, pero ellos vienen a marchas forzadas, sí, construyendo la potencia emergente del siglo XXI. ¿Hace cuánto? ¿Hace 20, 30? Hace 20 años. 20 años. Más, sí. 20 años, cuando cambiaron el paradigma y el proyecto de... A ver, 2016 la economía china se acerca al PIB norteamericano. Sí. Y 2030 la expectativa es que lo doble. Lo va a rebasar, sin ningún nada problema, más. sin problemas. Pepe. Estamos muy rezagados en eso, digamos. Tendremos que aprovechar estas inercias de la globalización a través de una planificación estratégica, inteligencia económica y sin pasiones. Veamos hacia los mercados latinoamericanos. Observemos hacia las economías emergentes en Europa. Hagamos tratados que nos permita el flujo libre de nuestras mercancías, sin controlar, pero orientando. Bancomext, ¿en dónde está?
¿En dónde están los resultados del fomento crediticio para esos exportadores que tenemos? ¿Cómo vamos a ser atractivos? Repito, es el momento de un nacionalismo sin ideologías conservadoras o retroliberales, pero que sí abracen el sentido de México y de lo que podemos hacer. Si pensamos en los próximos 50 años, pensemos que hace 50 años nuestras políticas públicas tuvieron que variar. En cualquier caso, y con eso voy cerrando, y tomando la última intervención de Paco, en cualquier caso, incluso esos vuelcos hacia el pragmatismo implican procesos políticos. Por supuesto, y debe de haber un acuerdo nacional que nos lleve hacia esa barranca o hacia ese camino. Yo preferiría ir por el camino, un camino pavimentado, de diálogo, tomando en cuenta los factores externos, porque si nos quedamos viéndonos al ombligo, yo creo que no vamos a hacer muchas cosas. Correcto. Muy bien, pues no hubo demasiado debate ni demasiadas posiciones encontradas en este programa. Porque los tres somos mexicanos. Lo habrá en otros. Los tres somos mexicanos y coincidimos que tenemos que echarnos para adelante. Agradeciendo sobre todo, mi querido Paco, como A ti, todos los Pepe, miércoles. Adolfo. Colaborador permanente de este programa los miércoles, Paco Moreno, muchas gracias, catedrático de la UNAM. Gracias a ti. Adolfo Laborde, muchas gracias. Como siempre, profesor investigador de la NAHUAC, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos.